Repsol se ha convertido en una de las grandes estrategias de tabla de seguimiento. Bueno, hace mucho tiempo que lo es. Es una operativa que tomamos a finales del año 2020, en esa recaída que tenía el valor hacia los mínimos previos, y desde entonces mantenemos la posición abierta para que luego se diga que con análisis técnico no se puede operar en plazos largos. Del gran soporte histórico de Repsol, doble soporte, mínimos de la crisis financiera del 2008 y unión de mínimos descendentes de años previos, desde esa zona de gran soporte hasta la gran zona de resistencia ascendente. Una zona de resistencia ascendente que comparte con el sector oil and gas. Como vemos, el sector oil and gas sigue presionando la zona de resistencia, no cede, no pierde momentum, por decirlo de alguna manera, a diferencia de lo que ha pasado con Repsol, que sí ha tenido una buena corrección. Pero eso no significa que Repsol no pueda volver a atacar en cualquier momento la zona de resistencias, y de hecho el gap que deja ayer para ruptura de resistencia horizontal sugiere un movimiento de vuelta a máximos y por tanto un movimiento de vuelta a la presión, a la zona de resistencias. Esto, como podemos ver, es prácticamente lo mismo que el crudo en los últimos meses. Rebote lateral, impulso, impulso, corrección, corrección, es el crudo. Y ahí es donde la ruptura de Repsol deja algunas dudas. ¿Por qué? Pues porque el crudo tiene que superar los $80, en el caso del crudo ligero americano, para que se configure una formación de hombro, cabeza a hombro, en una zona de soporte importante. Podemos ver que aquí de hecho ya tenemos configurada una gran formación de vuelta que no consigue estructurar un proceso comprador, simplemente ha lateralizado la corrección previa. Bueno, podríamos ver otra fase de repunte y que los precios vuelvan hacia esta zona de máximos, incluso aunque hubiéramos visto un techo que de alguna manera limitase la apreciación del crudo más allá de estos 90 y pico, $100. Hay espacio suficiente para que Repsol intente moverse hacia los máximos, y de hecho Repsol solamente con precios de crudo en estos niveles históricos puede seguir escalando durante muchísimo tiempo. Como vemos, por otro lado, este movimiento al alza podría servir para configurar a una especie de patrón de cabeza y hombros, es decir, hacia arriba hay ruptura y por tanto la zona de 12-13, que ya parece muy importante. Tenemos nuestro stop tendencial situado bajo este nivel, porque en otro tipo de operaciones, pues más a corto plazo, como ya nos ha pasado una vez, pues habríamos cerrado la posición aceptando todo el beneficio conseguido. Una de las operaciones que planteamos el año pasado se basó en 2021 se basó, por ejemplo, en este doble suelo como forma de volver a subirse o de incorporarse a esta tendencia de Repsol. Pues esto perfectamente te saca en un plazo más corto, pero en un plazo más largo, como vemos aquí, no ha pasado absolutamente nada. Incluso con este patrón envolvente, que es fuertemente bajista, de hecho hemos tenido ajuste, los precios de Repsol pueden simplemente estar laterales. Tanto es así, sobre todo cuando no tienes lo mismo en el sector. Es decir, la corrección de Repsol es un poco una corrección que no ha vivido solo la compañía española, sino otras petroleras, pero que no tiene apoyo de momento a nivel sectorial. Necesitaremos una ruptura de soportes a nivel sectorial. Podemos ver que la corrección del sector es una bandera, en principio, de continuidad alcista, y lo más normal sería que el sector se mueva hacia máximos. De hecho, esto podría ser un doble suelo en continuidad dentro de un primer movimiento, lateral, ruptura y ya una nueva plataforma sobre la que intentar encaramarse hacia los máximos. Ahí sí, y de nuevo, más claramente que en el caso de Repsol, si tenemos un movimiento hacia las zonas de resistencia y recaída, este sí podría ser un patrón muy preocupante en zona de tan importante resistencia como la que hemos visto. Pero mientras no tengamos ese rebote y recaída y pérdida de la zona del 1030, vamos a poner números un poco redondos, en el caso de la versión Total Return del índice Oil and Gas, no tenemos mucho de qué preocuparnos con Repsol.